Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal y hoy traemos al nuevo Mitsubishi ASX. Un ASX que sin mucho engaño comparte plataforma y prácticamente el 90% de todas las piezas con el Renault Captur. Pero, ojito, porque hay detalles que os voy a ir revelando en el vídeo de hoy que seguramente os va a llamar la atención para ir a este modelo ASX de la marca de los tres diamantes. Un coche que tiene, por supuesto, los toques necesarios para ser de la marca Mitsubishi, pero con toda la esencia y tripas del modelo francés, del modelo Captur. Pero en este caso estamos con el acabado más alto de gama, el híbrido autorrecargable, el HEV, que nomenclatura la marca, con etiqueta Eco. Esto nos permite tener una buena dinámica, 159 caballos y una puesta a punto bastante confortable, además de un equipamiento súper completo porque estamos con la versión Kaiteki Plus. Así que nada, dentro intro y os cuento qué tal va este nuevo ASX. Acompáñame. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno amigos, aquí tenemos este nuevo ASX. Vamos a empezar por nuestro repaso exterior. Aquí vemos el frontal, donde básicamente tiene la mayor esencia de Mitsubishi. Unos paragolpes específicos para este modelo, con el logo de los tres diamantes y estas señas de lamas en este acompañamiento, ¿no? En esta custodia del logo, que le dan bastante dinamismo, ¿no? Este Dynamic Shell que siempre ofrece Mitsubishi en sus modelos. Las ópticas delanteras, además de estar integradas, también son compartidas con el Captur, así que no hay mayor diferencia, pero el juego que han hecho con el paragolpes sí que ha dado un pequeño salto para diferenciarse un poco en el diseño. Un capó bastante plano, vemos estas aristas en las zonas más externas, también para darle movimiento, ¿no? Esta dinámica hacia el lateral, a pesar de que es un coche bastante compacto, pues ofrece ese punto. Tenemos las luces diurnas aquí y bueno, el radar en esta parte baja de la matrícula. Pasamos al lateral rápidamente. Aquí vemos un lateral en este acabado bitono, porque el Kaiteki Plus lleva este acabado, y estas llantas bitono en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 215-55 de perfil. Además Mitsubishi integra este emblema Hybrid EV para especificar que es el híbrido autorrecargable. Vemos toda esta zona de protecciones bajas y pasos de rueda en negro. También aquí con este pequeño detalle en negro brillo, la zona baja de los cristales con el toque cromo, también cristales oscurecidos, y al tener el techo en negro brillo pues difumina bastante bien lo que es el techo panorámico delantero, que es practicable. Y ojito porque lo lleva el acabado Kaiteki Plus. Aquí ya llegando a la saga vemos este efecto en el pilar C, que le da el juego de techo flotante y todo eso. Y la saga, bueno, ya lo siento, pero aquí Mitsubishi no ha podido dar mayor diferencia, excepto por los logos y nombres, ¿no? Es prácticamente el mismo Captur, los pilotos traseros en este formato, y aquí Mitsubishi quita esta zona donde está normalmente el logo de Renault. Tenemos ahí expuesta la zona con la cámara trasera y el nombre Mitsubishi en la parte central, ASX y HEV justo allí. Un difusor bastante sencillo con negros brillos y captadrióticos, iluminación, y bueno, bastante robustillo este paragolpes, a pesar de ser bastante pequeñito, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Es un refrito del Captur simplemente?
¿Os comprarías esta CX? Írmelo dejando en los comentarios, porque ahora, sobre todo en la parte dinámica, iré dando algunos detalles de por qué me compraría esta CX versus el Renault Captur. Así que vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. En esta versión híbrida autorrecargable, el maletero es uno de sus talones de Aquiles debido a que se reduce algo en capacidad. Aún así, tenemos una capacidad bastante decente y que podremos manipular un poco con algunas cosillas. Entre ellas, tenemos la capacidad mínima de 305 litros. Luego podremos extenderlo hasta 419 desplazando la banqueta trasera que se puede mover y también usando el doble fondo que tenemos aquí, que ganamos algo de altura. Así que es bastante, bueno, multitasking para el uso incluso diario de este maletero. Podremos ganar abatiendo los asientos unos 1160 litros aproximadamente. Un maletero con unas formas bastante rectas, iluminación en el lado izquierdo y tenemos ganchos aquí para sujetar nuestras bolsas. Justo lo que es la zona enrasada del suelo es una bandeja que al levantarla tenemos el doble fondo y esta bandeja podremos hacer que vaya hasta allí y tener toda la altura disponible. Una bandeja, bueno, con una moqueta bastante simple pero correcta, y vemos aquí los cordones y toda esta zona también que va cubierta en plástico para que cuando el maletero esté cerrado no veamos chapa a la vista. Un detalle bastante cuidado. Eso sí, no es un maletero eléctrico, es manual, pero pesa bastante poquito. Así que vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, una apertura correcta, no es 90 grados ni nada, pero bueno, aquí vemos una apertura decente, ¿no?, para el tipo de subcompacto que estamos revisando. El ACX, una vez más os digo, comparte mucho con el Captur, así que si ya estás viendo el Captur como competidor de este coche, es básicamente lo mismo, ¿vale? Así que en este caso te ahorrarías la visita al concesionario y simplemente si lo quieres visitar para ya ver tema de precios, pues bienvenido sea. Vamos a ver lo que es la entrada. Yo mido 1,77, bajo un poco la cabeza, pero sin mayor problema. Y aquí, como veis, ya voy tocando un poco el techo, ligeramente un dedo, pero ya en cuanto bote ya voy tocando. Y bueno, aquí cristal con buena superficie, buen tamaño, un pequeño custodio aquí en la zona del pilar C, y bueno, nos da algo de continuidad con respecto a la visibilidad, y esto se agradece. Un coche pequeño, ¿no?, y en este tipo de diseños normalmente las plazas traseras son un poco claustrofóbicas por los diseños más estilo coupé y reducen mucho la ventana. En este caso lo llevamos bastante bien. Si vemos chapa a la vista, normal, es una marca genérica, generalista mejor dicho, y aquí vemos toda esta zona con plásticos duros, todo bien rematado dentro de lo que cabe, pero aquí sí encontramos ya una polipiel donde tenemos contacto con las manos y con el brazo, y tenemos elevalunas automáticos en las 4 puertas. Por supuesto, en este caso llevamos una banqueta en cuero para este acabado Kaiteki Plus que le da una buena terminación. Es un cuero, bueno, correcto, ¿no? No sabemos si va a tener un buen envejecer, no sabemos, ahora mismo está bien rematado, bien, pero tiene un tacto bastante plástico, no es un cuero legítimo, un cuero, bueno, de alta calidad, pero bueno, está bien, tiene buenos entramados, diferentes dibujos y le da buena terminación. En cuanto a mullido, tenemos buen confort, las lumbares sujetan normal, podemos extender las piernas y aquí más de 4 dedos de separación a las rodillas. Esto tiene un formato, bueno, protector aquí en el respaldo, un poco durillo, pero bueno, no nos molestaría excesivamente. Unos bolsillos aquí en los respaldos traseros, y en la zona central tenemos 2 salidas de clima con clausura de caudal, 2 puertos USB-C y un conector 12 voltios. La verdad es que está bien resuelto. Para las familias, bueno, tenemos aquí anclajes Isofix con una cremallera, destapamos lo que son los enganches y ya lo tendríamos ahí expuestos. Por supuesto no llevamos ningún reposabrazos, eso nos puede hacer más cómodo la plaza central. Y bueno, mi sorpresa es que la banqueta es bastante suave en esta zona baja y el respaldo también bastante suave. Seguimos prácticamente con el mismo dedo de separación al techo y puedo juntar algo las piernas. Tengo 2 dedos de separación aquí a las rodillas. Y bueno, sí es cierto que en anchura no nos da para mucho juego. 3 adultos en mi contextura iríamos sumamente incómodos,
pero personas un poco más delgadas pues seguramente podrían viajar con algún nivel de comodidad, así que no está nada mal. La verdad es que me gusta. Por supuesto, aquí Mitsubishi tiene esta zona con un plafón iluminario, muy útil para zonas oscuras y cuando estamos de noche, para ubicar a los que llevemos aquí, sobre todo a los más pequeños, en esta parte trasera. Vámonos para adelante. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en las plazas delanteras. Cerramos, tenemos bienvenida. Aquí encontramos ya un tacto un poco más mullido, un poco más agradable al tacto, a la vista también se ve un poco mejor terminado. Aquí una polipiel en la zona intermedia, al igual que en el reposabrazos, es más mullido que la puerta trasera, normal, ¿vale? Aquí, bueno, encontramos esta empuñadura y una buena bandeja para objetos y alguna botella que queramos llevar. Obviamente aquí no hay mayor diferencia con el Captur, excepto por el logo. El logo va aquí integrado y bueno, que podrás encontrar alguna diferencia en los elementos que lleve, ¿no? Según la unidad que estés visualizando y el equipamiento. Así que atento, pero bueno, también lo vas a encontrar en la variación de las versiones disponibles para el Captur. Así que es algo común. Vemos en este caso el Kaiteki Plus lleva el sistema Harman Kardon ya incorporado, el sistema multimedia en formato vertical de 9,3 pulgadas. Que además de llevar el sistema Android Automotive, aquí vemos todo lo que podemos ver, sistema de navegación, la radio, el teléfono, las aplicaciones con Apple CarPlay y Android Auto, y tenemos aquí todo lo que es la configuración del coche, el nivel de Drive Mode, confort, ahí vemos el coche, por lo menos han cuidado el detalle de que se vea realmente el Mitsubishi. Aquí vemos el Drive Eco, Sport, y la personalización. Aquí vemos toda la gestión eléctrica del coche, los ajustes necesarios y bueno, también el clima, asistencias a la conducción, My Driving, vehículo y ajuste. Un sistema, por supuesto, heredado de Renault, así que no hay mayor novedad al respecto. Aquí estos botones físicos para accesos rápidos, los warning, cerrar y abrir puertas, aquí. Y esta bandeja, otra bandeja aquí un poco oculta en este nivel, aquí en este nivel, y esta zona en esta parte, dos puertos USB-C, conector 12 voltios, aquí la gestión de selector de cambios, el park, y aquí otra bandeja en este nivel. Esta zona de la consola va como volando, y aquí, bueno, este huequecillo para dejar la llave. Aquí vemos un poco como tenemos la llave ahí con el logo de Mitsubishi, una tapa que se cambia, y aquí vemos el freno de mano electrónico, auto hold, dos portabebidas y por supuesto una guanterilla pequeña que nos vale de reposabrazos a este nivel. La verdad es que está bastante bien, es ajustable en profundidad, más no en altura. Aquí vemos una guantera ya generosa para documentación, bastante profunda, y los huecos que vemos allí en las puertas. En la zona alta tenemos la iluminación y el sistema de apertura del techo, un techo que como veis es bastante grande, y tenemos esta cortinilla de manera manual. Si pulsamos aquí el botón, encendemos el coche, ahí vemos, nos da la bienvenida. Vamos a bajar el clima. Entonces aquí, bueno, vemos el cuadro de instrumentos, cómo nos va cambiando según la opción que queramos. Ahí vemos el mapa, sistema de hadas, aquí sistema minimalista y el más tradicional donde lleva las esferas. Y en la parte podemos ir gestionando multimedia, temperatura, consumos, distancia, flujo de energía, monitor eco y multimedia. Lo dejamos en flujo de energía. Aquí vemos la autonomía y la carga que llevemos de la batería. En este lateral tenemos el eSafe, aquí para regulación del nivel de las luces, y este botón que es el que nos permite pulsarlo y detener lo que son los avisos acústicos de el sistema ADAS. El volante, aquí con la zona multifunción, los mandos, el tercer radio, y nos llevamos pedales en aluminio. Aquí este mando le damos, nos abre en varios niveles. Y ya sería el último, nos quedaría tal que así, totalmente abierto a este nivel, ¿vale? Ahí lo vemos, ya nos está dando el sol, así que nada,
Aquí tenemos el botón satelital para el sistema multimedia, limpias y luces automáticas en esa zona. Así que nada amigos, ya solo toca ponernos en marcha a ver qué tal va en la carretera este ASX híbrido. Acompáñame. Bueno, vamos ya al volante de este Mitsubishi ASX, vamos por la zona irregular para comprobar si hay grillos o desajustes. Unidad que tiene ya unos 3.000 kilómetros, está bastante nueva. Bastante acorde, no hay mayor ruido ni desajuste, así que bien. Ahora mismo llevamos el motor 4 cilindros de 109 caballos en funcionamiento. Vamos a desactivar el sistema ADAS con nuestro botón mágico Safety personalizado, que va justo aquí, y eso lo mantiene de Renault, que es un tema en muchas marcas que lo debían de tener, otras la tienen en las pantallas, en un resumen, bueno, pero con un botón así rápido, pues en el momento que encendemos el coche, iniciamos la marcha, lo pulsamos y nos olvidamos de las alertas acústicas, sobre todo porque la mantenemos allí alerta en el cuadro de instrumentos y bueno, no tendríamos mayor problema. Es un sistema muy intrusivo, ¿no? Pero esto es en general, hay coches y marcas que lo hacen mejor que otras, pero es algo que al final la gente termina desconectando todo. Y esto seguramente puede ser hasta contraproducente, porque tenemos unos sistemas de seguridad para protegernos y cuidar, y al final desconectándolo porque son demasiado intrusivos, al final no tenemos ese sistema en funcionamiento. Entonces dejadlo aquí en los comentarios que si ya tienes coches con estos sistemas más actualizados, si te gusta llevarlos puestos o no, vamos a charlar un poco y dejarlo aquí en los comentarios. Apartando esta parte que no es específica de este ASX, este ASX tiene 159 caballos a 265 Nm par. Esto asociado a este sistema híbrido que ofrece Renault en el Captur, por supuesto, que lleva un motor eléctrico como generador y otro para lo que es mover, ¿no? Estamos hablando de un motor eléctrico de unos 49 caballos y otro de 20, y sumado a los 109 caballos una potencia combinada, que no son sumas correctas, no completas, sino que es una suma y se hace una combinación. En este caso nos da 159 caballos, como os he dicho, a 265 Nm par. Todo esto nos ofrece una etiqueta Eco, si es lo que estás buscando, y en este coche lo vas a obtener. Hay un detalle, en este caso ahora mismo va el funcionamiento del coche, del motor gasolina. Ya ha vuelto a entrar el sistema híbrido, entonces tenemos allí una mezcla de sonidos que cuando va en modo EV, por ejemplo, el coche es muy silencioso, pero si entra el motor gasolina, ya esa magia del silencio se desvanece y suele sonar algo más. Si además vamos a fondo, pues algo más de ruido. Sin embargo, dentro de los modos híbridos o sistemas híbridos de las marcas, que si sois seguidores de nuestro canal y si aún no lo eres, por favor, seguirnos aquí en el canal, que más de un alto porcentaje de vosotros no estáis suscritos al canal, y esto nos viene muy bien que nos ayudéis, y es gratis darle a seguir y seguir en nuestro canal para estar atentos a nuestros vídeos. Y ya si quieres más información, pues tienes la campanita para estar notificado, tienes una suscripción a tu elección para pertenecer al garaje de Supermotor, y bueno, nuestras redes sociales, y en fin. Así que nada, en este caso el ASX ofrece una dinámica correcta. Ahora mismo vamos en modo Comfort, vamos a elegir aquí el modo Sport. El coche ya responde rapidísimo en el momento que aceleramos, pero no hay un cambio de tarado de suspensión ni de dirección, prácticamente la siento igual, una dirección bastante asistida,
pero sí que ya notamos, además de que nos va cambiando el cuadro de instrumentos y la iluminación interior a rojo en este caso, bueno, nos personaliza un poco estos detalles. Pues un coche que traza bien las curvas, no es de carácter deportivo, no lo busca, así que tampoco creo que estés mirando este coche por ese aspecto, para nada. Es un coche confortable y que, bueno, la parte deportiva es más que todo para tener una respuesta al pedal más contundente, más rápida, y evitar algún problema en el momento que necesitemos, sobre todo pasar algún coche, bueno, situaciones que se nos puede pasar en la carretera, ¿no? En el caso de uso urbano, pues lo mejor ir en modo confort, y si quieres ir al límite en cuanto a ahorro de combustible y todo, pues en modo eco, un modo eco que vas a obtener buenos datos para este coche. En el modo confort y en un uso urbano con carretera secundaria, bueno, un uso normal, hemos hecho una prueba específica de unos 350 kilómetros, que es lo que nos marca ahora. Durante estos 7 días hemos cogido un bloque de la semana para hacer esos 350 kilómetros aproximadamente en un uso exclusivo de una persona, digamos, de media de lo que hace diariamente, ¿no? El ir a su trabajo, el ir incluso a llevar a los niños al cole, hacer algún o dos diligencias, ir a un supermercado, ir a una farmacia, en fin, los trayectos más comunes, ¿no?, de una persona. Aquí no estamos hablando si eres comercial, no. Vas a una oficina, el coche está parado durante esas horas que estás en tu oficina, luego vuelves a lo mejor a casa o vas al súper, en fin. Esos trayectos de unos 350 kilómetros ha sido en 4 días, ¿vale? De los 7 días que hemos realizado. Y por supuesto hemos hecho ahora unos viajes para hacer otras mediciones, pero en ese punto, en esos viajes, hemos logrado 4,6 de consumo, con una conducción súper tranquila, en atascos, vamos, sin mayor problema. Así que es un coche que impresiona, porque incluso el depósito no ha tocado ni los 3/4 de depósito, algo, vamos, increíble. La autonomía en kilómetros está en el entorno de los 830, 840 kilómetros, y es increíble. Incluso ahora nos sigue marcando, por ejemplo, 700 kilómetros. Así que es un coche que te puede sorprender dependiendo de la conducción que lleves, porque también está clarísimo que si vas siempre a fuego y a muerte con el coche, siempre recurriendo al tema de que entre siempre el motor gasolina a tope para ir muy rápido, pues ahí es donde automáticamente puedes obtener consumos por encima de los 6,5 litros, incluso 7. Eso está claro. Si ya tenemos un modo mixto, que es lo que hemos hecho para estos casi 800 en total que hemos hecho en esta semana, si hemos ido a lo mejor por autovía un poco más alegres, haciendo curvas, con algo más de dinamismo, incluso con algo de peso, ya la media puede estar en el entorno de los 6 litros, 5,5, que no me parece tampoco para nada exagerado para el tipo de coche. En cuanto a ergonomía, puesto de conducción, buena visibilidad, un asiento que recoge bastante bien, muy confortable, buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, y como os he dicho, todo en esta versión Kaiteki Plus con las versiones ADAS disponibles. En cuanto a visibilidad, espejo interior, tenemos una luneta correcta, llevamos 2 reposacabezas laterales con buena altura, pero nos tapa totalmente esa parte, pero en la parte central va libre. Si va alguien, pues ya nos limita, pero tenemos las cámaras 360, sobre todo para el momento de aparcar, tenerlo cubierto. Pantalla en formato vertical, aquí un poco enfocado al conductor, cuadro de instrumentos también con buena lectura, todo muy a la mano, todo bastante bien localizado, un coche que reúne un buen nivel de ergonomía y de facilidad para la conducción, y un coche bastante confortable. Un tema que el asiento del copiloto también lleva anclaje Isofix, y eso me faltaba comentarlo cuando hablamos de la banqueta trasera, al igual que volver a mencionar que la banqueta trasera se puede desplazar horizontalmente y ganamos algo más de espacio en el maletero si no necesitamos demasiado espacio para esas plazas traseras. Así que es un coche bastante práctico y modular en ese sentido.
Además, a nivel de confort, en este acabado Kaiteki Plus viene con calefacción en los asientos delanteros y volante calefactado. Y es un tema que te puede venir muy bien si estás en zonas muy frías y que, sobre todo en invierno, necesitas ir un poco más calentito y que el coche, si duerme en la calle, por supuesto, pues, o en un garaje descubierto, pues tengas ese plus de confort. Así que en ese caso tendrías que ir a esta versión Kaiteki Plus. La pregunta que seguramente os estáis haciendo: ¿por qué me traes este coche si es lo mismo que el Renault Captur? ¿Por qué me estás engañando? ¿Por qué esta situación? Dejar los dramas. Esto no depende de nosotros. Las marcas durante muchos años, no ahora exclusivamente, han hecho refritos de otros modelos. ¿Entramos en polémica si era más evidente o menos evidente? Pues sí, era quizás menos evidente, pero realmente este coche, os digo que puede ser una clara alternativa según dónde vivas y también qué promoción puedas adquirir en el momento de la compra. En el caso de dónde vivas es porque a lo mejor tienes más cerca un concesionario y un taller Mitsubishi más cerca de tu casa antes que un Renault. Eso ya tendrías un punto a tu favor. Además, Mitsubishi juega un poco también con el tema de las garantías, el tiempo y los kilómetros, y en ese caso te puede quizás convenir un poco más la propuesta de Mitsubishi. Aparte de eso, tenemos las promociones y ofertas específicas de la marca según en el momento que vayas a comprar el coche. Estamos ahora mismo en esta publicación en septiembre del 2025 y esto puede variar, por supuesto, durante el tiempo y quizás te puede también convenir. Obviamente las campañas son más agresivas e incluso más económicas seguramente en el Renault Captur y ahí te puede convenir algo más, pero Mitsubishi, en este caso, con los pequeños toques que tiene, puede ser un modelo un poco diferenciador y no tienes el mismo Captur que pueden tener muchas más personas. Pero en líneas generales es un modelo ya comprobado, un modelo que es muy válido, redondito, aparte del diseño, pero en todo lo que ofrece, y yo creo que es una alternativa clara. ¿Por qué no usarla? Y su precio, estamos hablando de unos 36.500 euros para la versión Kaiteki Plus, esto sin descuentos ni promociones, y tenemos otras versiones un poco más económicas, estamos hablando del más alto de gama. Tenemos por debajo de esta, con esta motorización, la Kaiteki a secas, con algún equipamiento menos que te puede resultar un poco más interesante si te da un poco igual el equipamiento más alto del Kaiteki Plus. Agradecemos a Mitsubishi España la sesión de este ASX 2025 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.